Dios se prepara para atacar la nueva Sodoma. La profecía se cumplirá. Esta generación se ha vuelto peor que Sodoma, y la Biblia nos advirtió sobre ello. Cuando algunas personas escuchan sobre las atrocidades que ocurren en el Antiguo Testamento, quedan bastante sorprendidas. Algunos dicen que eso no podría volver a suceder hoy en día. ¿Y si te dijera que hay secretos y cosas malvadas sucediendo ahora de las que quizá nunca has oído hablar? El Nuevo Testamento nos habla de esto. Nos advierte sobre la profecía de la futura decadencia de la Nueva Babilonia. Mira este video hasta el final y descubre el peor evento en la tierra y el juicio que ocurrirá a causa de este acontecimiento. Hoy enfrentamos desafíos morales y éticos similares a los descritos en las historias de Sodoma y Gomorra. Exploremos cómo estos relatos antiguos son relevantes en nuestros tiempos modernos. Estamos en una encrucijada crucial, y la pregunta es, ¿aprenderemos de la historia o repetiremos los errores del pasado? Mira hasta el final para descubrir cómo podemos buscar la redención y la transformación hoy. No te pierdas este análisis urgente y profundo. Nuestra generación está mostrando una nueva forma de maldad, similar a la de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos advirtió sobre estos días. Al igual que en Sodoma, estamos participando en comportamientos pecaminosos y desobedeciendo las enseñanzas de Dios. Este desprecio flagrante por la palabra de Dios inevitablemente llevará a la destrucción, y esto se ha vuelto cada vez más evidente. Estamos celebrando el pecado y despreciando las enseñanzas de Dios. La Biblia nos advirtió sobre estos tiempos. Es evidente que nuestros estándares morales han declinado y seguramente enfrentaremos las consecuencias. Arrepiéntanse ahora, antes de que sea demasiado tarde. Fue igual que en los días de Lot. La gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba y construía, continuando sus vidas sin preocuparse por sus pecados. Pero el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se revele. En ese día, quien esté en la azotea con sus pertenencias en la casa no debe bajar a buscarlas, y de igual manera, quien esté en el campo no debe regresar. Recuerden lo que le sucedió a la esposa de Lot cuando miró atrás. Quien busque salvar su vida, eventualmente la perderá a través de la muerte. Pero quien pierda su vida en este mundo, la conservará, salvándose de las consecuencias del pecado y la separación de Dios. Les digo que, en esa noche, cuando el Mesías vuelva, habrá dos personas durmiendo en una cama. El incrédulo será llevado en juicio, y el creyente será dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas en el molino. La incrédula será llevada en juicio, y la creyente quedará. Dos hombres estarán en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Y ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Zrenia preguntaron. Jesús respondió, Donde esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres. Lucas 17, 28, 37. Jesús usó el ejemplo de los tiempos de Sodoma para explicar cómo el mundo enfrentará el juicio. La destrucción que cayó sobre Sodoma y Gomorra en los días de Lot ocurrió por la mañana. El día anterior parecía un día cualquiera para los hombres de Sodoma. De la misma manera, será el día en que el Hijo del Hombre se revele. Es significativo que otros pasajes de las Escrituras parecen indicar que Jesús regresará a un mundo que no estará viviendo como de costumbre. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Queremos ser amigos del mundo? Esto no implica abandonar todo lo material, sino que este mundo representa todo lo que está en oposición a Dios, la maldad que antes formaba parte de tu vida. Dios sigue dispuesto a condenar a todos los hombres, y su palabra sigue siendo la misma. No mires atrás. Huirás de la venganza de Dios a través de la sangre de Jesús. Deja que los ángeles de Dios te saquen de esta ciudad a un lugar seguro.
Leemos que, en esa noche, habrá dos hombres en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. Lucas 17:34. Algunas personas se preguntan si este es el momento adecuado para que Jesús regrese, tanto para salvar a su pueblo como para castigar al mundo por haberlo rechazado. Podemos decir con bastante certeza que la Biblia nos habla sobre cómo será el mundo políticamente, económicamente, espiritualmente, socialmente y militarmente, antes del regreso de Cristo. Es justo decir que las condiciones ya existen hoy en día y el escenario está preparado. Dos de estos pasajes proféticos describen sociedades históricas reales, y Jesús nos dice que debemos estar atentos a ellas. Él afirma que en el día de su venida, el mundo será tal como era en los días de Noé y Lot. ¿Cuáles eran las características distintivas de estas sociedades y cómo se compara nuestro mundo actual? Jesús compara los tiempos finales no solo con los días de Noé, sino también con los días de Lot. Ezequiel 16, dirigido a la ciudad de Jerusalén, compara a Jerusalén con Sodoma, y esto es lo que el Señor dice sobre Sodoma. Las abominaciones cometidas por Jerusalén y Judá fueron peores que las de sus predecesores paganos, como los hititas, amorreos, Samaria o Sodoma. La perversión sexual fue solo uno de los pecados de Sodoma. La iniquidad de Sodoma también incluía abundancia de comida y exceso de ociosidad. ¿Acaso esto no describe perfectamente nuestra cultura moderna? Afortunadamente, existen maravillosas excepciones. Esta historia comienza con estas dos ciudades en el libro de Génesis, durante el tiempo de Abraham. Sodoma y Gomorra fueron destruidas en aquellos días. Aunque Sodoma y Gomorra eran prósperas y florecientes en apariencia, en secreto estaban llenas de maldad. Sodoma y Gomorra, conocidas como ciudades pecaminosas, nos hacen reflexionar profundamente sobre lo que es correcto e incorrecto, y sobre las consecuencias de nuestras acciones. La destrucción de Sodoma y Gomorra comenzó con una revelación. El pecado en estas ciudades se había vuelto tan grande que llegó hasta los cielos. Entonces el Señor dijo: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es ciertamente grande, y su pecado es gravísimo». Génesis 18:20. Este versículo resalta la diferencia entre conocer algo y presenciarlo de primera mano. Por ejemplo, Dios sabe cuánto lo honramos y amamos, pero desea que lo demostremos a través de nuestras acciones y servicio. El versículo enfatiza que el clamor contra los pecados de Sodoma y Gomorra provocó la respuesta de Dios, subrayando la importancia de las acciones y su impacto visible. Sodoma y Gomorra prosperaban como naciones ricas, pero estaban cegadas por sus excesos y corrupción moral. Las personas que vivían allí no se daban cuenta de que el desastre estaba por llegar, ya que estaban demasiado ocupadas complaciéndose a sí mismas. Por otro lado, Abraham, quien era una persona justa y moral, se diferenciaba notablemente, ya que intentó salvar a cualquier persona buena que pudiera estar viviendo en esas ciudades. En este caso, no se trata solo del juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra, sino también de la misericordia, la compasión y el poder de la intercesión. Nos muestra cuánto puede lograr una persona cuando decide ayudar a los demás, incluso cuando las probabilidades están en su contra. En Génesis 19, los hombres de Sodoma mostraron una falta de hospitalidad, acompañada de intenciones violentas. Hacia los invitados de Lot, la corrupción de Sodoma fue tan grande que afectó profundamente las mentes de las hijas de Lot. ¿Cuál crees que es el peor pecado en el libro del Génesis? ¿Es Adán y Eva comiendo la manzana o los hijos de Dios acostándose con las hijas de Lot? Hombres o hijas acostadas con su propio padre. Háganos saber si cambia o se mantiene en su respuesta. La narrativa no rehúye las inquietantes consecuencias que involucran a las hijas de Lot en la cueva donde se refugian por temor a la extinción de su línea familiar que intoxicaron. Su padre se acostó con ellos, lo que resultó en que ambas hermanas quedaran embarazadas de él.
Esta parte de la historia destaca el impacto generalizado y duradero que tuvo en las hijas de Lot vivir en un ambiente moralmente corrupto. La acción de las hijas de Lot podría verse como moldeada por el ambiente negativo en Sodoma. Probablemente aprendieron o fueron afectados por el mal que vieron a su alrededor. En la ciudad, estas jóvenes crecieron en Sodoma, y podemos adivinar esto porque tenían edad suficiente para casarse en las historias de la Biblia. Esto generalmente significa que eran los adolescentes. En ese momento habían estado viviendo en Sodoma por alrededor de 25 años. Ahora Lot subió de Zoar y vivió en la montaña junto con sus dos hijas, porque tenía miedo de quedarse más tiempo en Zoar, y vivía en una cueva con sus dos hijas. El primogénito le dijo al menor: «Nuestro padre está envejeciendo y no hay un hombre en la tierra disponible para hacerlo. Intimar con nosotros de la manera habitual para que podamos tener hijos. Venga, emborrachemos a nuestro padre con vino y nos acostaremos con él, para que podamos preservar nuestra familia a través de nuestro padre». Así que le dieron vino a su padre esa noche, y el primogénito se fue. Entró y se acostó con su padre, y él no sabía cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó porque estaba completamente ebrio. Entonces al día siguiente el primogénito le dijo a la menor: «He aquí, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo con vino esta noche. También y luego entras y te acuestas con él para que podamos preservar nuestra familia a través de nuestro padre». Así que le dieron vino a su padre esa noche también, y la menor se levantó y se acostó con él. Y nuevamente él no supo cuándo ella se acostó, ni cuándo. Ella se levantó, así las dos hijas de Lot, concebidas por su padre. La mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab, de padre. Él es el padre de los moabitas. Hasta el día de hoy la menor también dio a luz un hijo, y él lo llamó Ben-Ami, hijo de mi pueblo. Él es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. Al mirar estos detalles, podemos entender que las hijas de Lot fueron influenciadas por el lugar donde crecieron. En esta historia nos enseña una lección importante sobre ser cuidadosos con el ambiente que elegimos para nosotros mismos y nuestras familias. Debemos pensar en cómo podría moldearnos a nosotros y a nuestros seres queridos. Al igual que las hijas de Lot, estamos influenciados por las personas y la sociedad que nos rodea, por lo que debemos elegir. Es importante reflexionar sobre las consecuencias de nuestro entorno. Vivir en un ambiente lleno de malas acciones no garantiza que los hijos sigan caminos negativos similares. El factor crítico radica en cuanto la estructura familiar, especialmente los padres, absorbe y refleja las normas sociales predominantes. Esta influencia moldea profundamente el crecimiento ético y espiritual de los niños. Un ejemplo relevante de esto es la familia de Lot. La narrativa sugiere sutilmente la posible aceptación familiar de la decadente cultura circundante. Esta situación enfatiza el papel vital que los padres desempeñan en guiar la brújula moral de sus hijos, especialmente ante un entorno moralmente corrupto. Sirve como un recordatorio contundente de que, aunque las influencias externas son poderosas, la dinámica interna y los valores de la familia pueden contrarrestar o contribuir significativamente a moldear el carácter y los valores de un niño. Además, debemos entender las alarmantes circunstancias que enfrentaron las hijas de Lot, quienes se encontraron sin futuros esposos debido al juicio destructivo sobre Sodoma. Sin opciones y sin ver otro camino en sus vidas, estas hijas, criadas en un ambiente moral y espiritualmente corrupto, cometieron un grave pecado al elegir, intoxicaron a su padre con vino, un acto deliberado para desviarlo y hacerlo perder su sentido de lo correcto y lo incorrecto. Y luego cometieron un acto que fue tanto impensable como profundamente erróneo. Esta narrativa no es solo un relato de eventos pasados, es una lección poderosa para todos nosotros. Nos recuerda drásticamente las consecuencias de anhelar un pasado pecaminoso y de permitir que la corrupción moral de nuestro entorno dicte nuestras acciones.
nos insta a mirar hacia adelante, buscar orientación y tomar decisiones que nos conduzcan hacia la rectitud y lejos del pecado. Que esta historia sea un faro para nosotros, iluminando el camino de la pureza y alejándonos de las tentaciones que amenazan con desviarnos. Avanzando hacia el Nuevo Testamento, encontramos que Sodoma y Gomorra adquieren un significado metafórico, simbolizando el juicio final y el fin de los tiempos. En 2 Pedro 2, 6-8, la destrucción de estas ciudades sirve como advertencia y ejemplo del juicio de Dios sobre una vida impía. Dice que si condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra a la destrucción, reduciéndolas a cenizas y haciéndolas un ejemplo para aquellos que vivirían vidas impías, y si rescató al justo Lot, quien fue atormentado por la conducta inmoral de hombres sin principios, porque ese hombre justo, viviendo entre ellos, sentía su alma justa atormentada día tras día por lo que veía y oía de sus actos sin ley. En el libro de Apocalipsis, Sodoma se utiliza para representar la caída definitiva de un sistema mundial corrupto. Este es un ejemplo poderoso de cómo la justicia se lleva a cabo por medios divinos, conduciendo a la eliminación completa del mal. Comparar la historia de Sodoma y Gomorra con la sociedad moderna puede ser muy provocador. En Judas 5, la destrucción de estas ciudades es un recordatorio del juicio divino contra la profunda decadencia moral. Algunas personas creen que la sociedad actual está experimentando un declive en los valores morales, lo cual se observa en un lenguaje más grosero y vulgar, el debilitamiento de los valores familiares y un alejamiento de las enseñanzas de la Biblia. Hay una sensación de que los logros personales y el orgullo han eclipsado la humildad y la modestia. Este cambio social plantea preguntas sobre la preparación para el juicio divino o un despertar espiritual. La Biblia, en 2 Pedro 3:10-15, habla sobre el día del Señor que vendrá de manera inesperada y enfatiza la necesidad de vivir en santidad y piedad, esperando un nuevo mundo de justicia. Esto nos recuerda reflexionar sobre nuestros valores y acciones en el mundo actual. Todo comienza con la autoconciencia. Debemos examinar constantemente nuestras acciones e intenciones, preguntándonos si estamos contribuyendo positivamente a nuestra comunidad. Se trata de vivir una vida que valore la empatía y la bondad por encima del egoísmo y la indiferencia. Fomentar que las personas mantengan valores morales no se trata solo de predicar, sino de liderar con el ejemplo. Se trata de crear un ambiente donde se valoren y celebren la integridad, la honestidad y la compasión. Podemos lograr esto siendo responsables de nuestras acciones, tomando decisiones éticas y defendiendo lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Nuestras elecciones personales tienen un efecto dominó en la sociedad. La Biblia nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Esto significa que nuestras acciones, sean buenas o malas, tienen consecuencias. Al elegir vivir con integridad, contribuimos a una sociedad más justa y compasiva. Por el contrario, al ignorar nuestra brújula moral, contribuimos a su declive. Una lección importante de la historia de Sodoma y Gomorra es el valor de mantenerse espiritualmente alerta. Abraham, una figura clave, demuestra esto cuando se entera de la inminente destrucción de las ciudades. En lugar de aceptarlo pasivamente, habla con Dios en busca de comprensión y esperanza de intervención. Esto refleja su vigilancia espiritual y su deseo de alinearse con la voluntad de Dios. En nuestro mundo moderno, esto se traduce en buscar constantemente una conexión con Dios en nuestra vida cotidiana. Significa no solo seguir rituales religiosos ciegamente, sino entender los significados y valores más profundos que hay detrás de ellos. Al hacerlo, podemos tomar decisiones más informadas y moralmente correctas que resuenen con nuestra fe.
La gente de Sodoma y Gomorra carecía de esta conexión, lo que condujo a su caída final. Extremadamente malvados y pecadores ante el Señor, sin vergüenza por su pecado abierto delante de Él. Génesis 13:13, Biblia amplificada. Esta desconexión de la guía espiritual llevó a la decadencia social. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Al fomentar una conexión más profunda con nuestro Dios en la fe, podemos desarrollar una brújula moral que nos ayude a navegar las complejidades de la vida moderna. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como advertencia, un recordatorio de lo que puede suceder cuando una sociedad se aparta colectivamente de los valores espirituales. En contraste, una vida espiritualmente fundamentada ofrece numerosos beneficios. Por ejemplo, el principio bíblico de amar al prójimo puede ser una luz guía en nuestras interacciones, promoviendo la amabilidad, la empatía y la comprensión en un mundo a menudo marcado por la división y el conflicto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que significa buscar desinteresadamente el bien mayor para los demás. Gálatas 5:14, Biblia amplificada. Esta es una aplicación directa de la guía espiritual en la vida cotidiana. ¿Estamos viviendo en un sistema torcido? En estos tiempos, parece que el cuerpo de Cristo está presenciando a una generación que se ha alejado mucho de las enseñanzas de Dios. Muchos de nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos comportamientos y actitudes que parecen incluso peores que las de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos ha advertido sobre las consecuencias del orgullo y el pecado, y ahora más que nunca debemos prestar atención a esas advertencias. La Biblia nos dice en Proverbios 16:18, el orgullo precede a la destrucción y un espíritu altivo, antes de la caída. Este versículo explica el peligro del orgullo, que fue una de las principales razones para la caída de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran prósperas y vivían en lujo, descuidando a los pobres y necesitados, pero su mayor pecado fue su orgullo, que les llevó a apartarse de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio poderoso del juicio de Dios contra el pecado. En la sociedad actual, vemos comportamientos y actitudes que reflejan los pecados de aquellas ciudades antiguas. Esta generación a menudo se considera peor que Sodoma y Gomorra, y la Biblia nos advirtió sobre las consecuencias de tal decadencia moral. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra es uno de los capítulos más controvertidos del Antiguo Testamento. Algunas personas argumentan que Dios en el Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento. Lo ven como airado en el Antiguo Testamento y lleno de gracia en el Nuevo. Sin embargo, el mismo Jesús hizo referencia al juicio de Sodoma y Gomorra para advertir sobre un juicio aún peor que vendrá durante los últimos tiempos. Esta advertencia se repite a lo largo de la Biblia, mostrando que el mismo Dios que juzgó esas ciudades algún día juzgará al mundo. Una de las lecciones clave de Sodoma y Gomorra es que el pecado no pasa desapercibido por Dios. Los habitantes de estas ciudades eran culpables de numerosos pecados, incluyendo la arrogancia, la gula y el descuido de los pobres y necesitados. La sociedad moderna a menudo glorifica comportamientos que la Biblia condena, y este cambio emantes de la caída. Este versículo explica el peligro del orgullo, que fue una de las principales razones de la caída de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran prósperas y vivían en lujo, descuidando a los pobres y necesitados. Sin embargo, su mayor pecado fue su orgullo, que los llevó a alejarse de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra es un poderoso recordatorio del juicio de Dios contra el pecado. En la sociedad actual, vemos comportamientos y actitudes que reflejan los pecados de esas ciudades antiguas. Esta generación a menudo se considera peor que Sodoma y Gomorra, y la Biblia nos advirtió sobre las consecuencias de tal decadencia moral. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra es uno de los capítulos más controvertidos del Antiguo Testamento. Algunas personas argumentan que Dios en el Antiguo Testamento
es diferente del Nuevo Testamento. Lo ven como airado en el Antiguo Testamento y lleno de gracia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el mismo Jesús hizo referencia al juicio de Sodoma y Gomorra para advertir sobre un juicio aún peor que vendrá en los últimos tiempos. Esta advertencia se repite a lo largo de la Biblia, mostrando que el mismo Dios que juzgó a esas ciudades algún día juzgará al mundo. Una de las lecciones clave de Sodoma y Gomorra es que el pecado no queda sin ser juzgado por Dios. Los habitantes de estas ciudades eran culpables de numerosos pecados, incluyendo la arrogancia, la glotonería y el descuido de los pobres y necesitados. La sociedad moderna a menudo glorifica comportamientos que la Biblia condena, y este cambio en los estándares morales refleja una profunda ceguera espiritual. Ignorar las advertencias de Dios es otro signo de nuestros tiempos, así como los futuros yernos de Lot ignoraron sus advertencias sobre la inminente destrucción. Muchas personas hoy en día son sordas a la palabra de Dios. Se burlan de la idea del juicio divino y continúan en sus caminos pecaminosos, creyendo que no hay consecuencias por sus acciones. Otra característica de esta generación es la procrastinación al responder al llamado de Dios. El propio Lot dudó en abandonar Sodoma, y los ángeles tuvieron que arrastrarlo a él y a su familia fuera de la ciudad. Este retraso en responder a la advertencia de Dios refleja una falta de urgencia y seriedad sobre los asuntos espirituales. Muchas personas hoy también postergan el arrepentimiento, pensando que tienen mucho tiempo para reconciliarse con Dios. Ezequiel 16:49-50 dice: He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían arrogancia, abundante comida y tranquilidad, pero no ayudaron a los pobres y necesitados. Eran soberbias y cometieron actos repulsivos delante de mí. Por eso las quité cuando lo vi. Este pasaje describe claramente los pecados de Sodoma: orgullo, descuido de los pobres e indulgencia en el pecado. Hoy vemos comportamientos similares. Nuestra sociedad a menudo prioriza la riqueza y el placer sobre la compasión y la humildad. Nos hemos convertido en una generación que glorifica el comportamiento pecaminoso y rechaza las enseñanzas de la Biblia. Dios es un Dios de santidad por dentro y por fuera, y no tolerará el orgullo ni la arrogancia. Él traerá juicio sobre aquellos que lo rechazan a Él y a sus mandamientos. Como nación, necesitamos humillarnos y regresar a Dios. Debemos reconocer nuestros pecados y buscar su perdón. 2 Crónicas 7:14 dice: Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malas obras, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Este es un llamado al arrepentimiento. Debemos alejarnos de nuestros pecados y buscar el rostro de Dios. Solo entonces podremos esperar sanidad y restauración. Necesitamos volver a los principios de amor, compasión y humildad que Dios nos ha enseñado. El relato bíblico de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia contundente sobre el poder destructivo del pecado. Nuestra sociedad ama las acciones incorrectas. Las personas no permanecen estancadas en sus pecados. Según Pablo, en 2 Timoteo 3:13, pero los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto parece estar ocurriendo en nuestro país hoy. La sensibilidad al pecado ha disminuido significativamente y toleramos comportamientos que habrían escandalizado a generaciones anteriores. Gálatas 5:19-21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto de antemano, como lo hice antes, que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Nuestra sociedad glorifica cada vez más el pecado, haciéndolo más aceptable y respetable. Esta glorificación se manifiesta a través de diversos canales: políticas gubernamentales, medios de comunicación, televisión, películas, videos, escuelas y deportes. Muchos cristianos, lamentablemente, han aceptado esta normalización del pecado, sintiéndose impotentes para cambiarla. Como creyentes, a veces contribuimos a esta glorificación al permitir o alentar a nuestros hijos a participar en actividades que promueven comportamientos pecaminosos, como ver películas o videos que respaldan y glorifican la vulgaridad. Efesios 5:11 dice: No participen en las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien expónganlas. Participar en estas actividades mundanas puede legitimarlas a los ojos de los demás. Esta mundanidad aceptable puede ser tolerada por la sociedad e incluso por algunos cristianos, pero no es aceptable para Dios. Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pablo reconoce la corrupción y perversidad de la generación a la que se dirigió, lo cual resuena con nuestros tiempos actuales. Aunque Jesucristo existía en la forma de Dios, él mismo se humilló al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Filipenses 2:5-8 dice: Tengan este mismo pensamiento en ustedes, que estuvo también en Cristo Jesús, quien, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso muerte en una cruz. La humildad y obediencia de Jesús son el ejemplo supremo. Vivir humildemente significa reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios y someternos a su voluntad, incluso cuando es difícil o va en contra de la cultura. La humildad implica reconocer que no podemos navegar este mundo perverso por nuestra cuenta. Necesitamos la guía y la fortaleza que provienen de Dios. El arrepentimiento es igualmente crucial. Significa alejarnos del pecado y alinear nuestras vidas con los estándares de Dios en un mundo que a menudo nos anima a satisfacer nuestros deseos. El arrepentimiento requiere una decisión consciente de rechazar comportamientos y actitudes pecaminosas. Es un proceso continuo de autoexaminación, confesión y transformación. Vivir en una generación perversa también significa enfrentar oposición y persecución. Otra pregunta que la gente hace es: ¿crees que Estados Unidos está en el libro de Apocalipsis? Si buscas una referencia directa y explícita, la respuesta es no. La Biblia no menciona explícitamente. No menciona a los Estados Unidos de América. Sin embargo, hay una nación en el libro de Apocalipsis que muchos creen que se refiere a los Estados Unidos, y esta es Babilonia. El Antiguo Testamento tiene 15 libros sobre profecía, pero el Nuevo Testamento solo tiene uno: Apocalipsis. Juan, uno de los apóstoles de Jesús, escribió este libro mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, vivieron y fueron sepultados en Éfeso. Apocalipsis fue escrito hacia el final del primer siglo. El emperador Domiciano requería que todos quemaran incienso a César una vez al año en el día del Señor. La gente tenía que estar frente a un altar, levantar las manos y decir: César es Señor. Este era un gran problema para los primeros cristianos porque creían que Jesús era el Señor, y no podían decir César es Señor sin enfrentar severas consecuencias. Era crucial ver si los cristianos se mantenían firmes en su fe. Antes de que se escribiera este libro, ya había personas que morían por sus creencias. Apocalipsis fue destinado a guiar a aquellos dispuestos a morir por su fe. La palabra mártir originalmente significaba testigo. Sin embargo, pronto pasó a significar a alguien que murió por su fe en Jesús. Juan escribió el libro de Apocalipsis,
pero difiere del Evangelio y las cartas de Juan. Aquí está la razón. Apocalipsis fue dado de manera especial a Juan. Dios el Padre se lo dio a Jesús, y luego Jesús se lo entregó a un ángel, quien a su vez se lo dio a Juan, que lo escribió para todas las iglesias. Ningún otro libro de la Biblia fue entregado de una manera tan compleja. Él vio y oyó. A veces, lo que veía era tan impresionante que el ángel le recordó que lo escribiera todo. En 11 ocasiones durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó voces y coros cantando, y tuvo que anotar todo. El Apocalipsis es un libro asombroso que trata sobre un tema principal: el regreso de Jesucristo a la tierra. La Biblia menciona este evento 318 veces, más que cualquier otra predicción. El Apocalipsis explica lo que sucede antes, durante y después del regreso de Jesús. En este libro también vemos la caída de Babilonia. Los capítulos 17 y 18 abordan el final del mundo. En el resto del Apocalipsis hay figuras femeninas, una prostituta sucia y una novia limpia. No son personas reales, sino símbolos que representan ciudades. Podrías llamarlo un cuento de dos ciudades, donde las dos ciudades son Babilonia y Jerusalén, siendo Babilonia la ciudad de los humanos y Jerusalén la ciudad de Dios. Primero, centrémonos en Babilonia. En Apocalipsis 14:8, otro ángel, el segundo, siguió diciendo: ha caído Babilonia la grande, ella que ha hecho que todas las naciones beban el vino de la pasión de su inmoralidad, corrompiéndolas con la idolatría. Babilonia representa una rebelión organizada, significativa contra Dios en la profecía. A veces, Babilonia puede referirse a una ciudad específica o a un sistema religioso o político, todos conectados con las malas prácticas de la antigua Babilonia. Cuando escuchamos que Babilonia ha llevado a todas las naciones a la fornicación, principalmente se refiere a la fornicación espiritual, adorando a otros dioses, pero no es sorprendente que la fornicación espiritual a menudo venga acompañada de comportamientos inmorales. En Apocalipsis 16, 19 a 21, la gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Dios tuvo en cuenta a Babilonia la Grande para darle la copa del vino de su feroz e ira furiosa. Luego, todas las islas huyeron y no se encontraron montañas, y enormes granizos del peso de un talento cayeron del cielo sobre la gente, quienes blasfemaron y hablaron abusivamente de Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era extremadamente grande. En la Biblia, las ciudades a menudo son representadas como lugares corruptos. La primera mención de ciudades se relaciona esencialmente con Lamec y la fabricación de armas peligrosas. Las ciudades atraen a las personas, incluyendo a aquellos que hacen el mal, a menudo fomentando comportamientos negativos, donde hay menos comunidad y más ocultamiento. Los pecados y crímenes crecen en este contexto. En esta parte de la Biblia, la codicia y el orgullo son los principales pecados discutidos, y ambos están vinculados al amor por el dinero. No se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Lucas 16:13 dice que ningún siervo puede ser esclavo de 2 amos. Tal siervo odiará a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. En una ciudad próspera, la gente puede fácilmente olvidar que Dios hizo todo en el cielo y en la tierra. A veces las personas comienzan a adorar sus habilidades y talentos. Los edificios altos a menudo exhiben el orgullo y los logros humanos, indicando arrogancia. Un ejemplo es la Torre de Babel, ubicada cerca del río Éufrates, en el camino entre Asia, África y Europa. Nimrod, un gran cazador y guerrero, la construyó, creyendo que el poder significa tener razón y que solo las personas más importantes sobreviven. La torre estaba destinada a ser el edificio más alto jamás construido por humanos. Era una forma de que la gente presumiera y dijera: miren lo que podemos hacer. Querían hacerse un nombre.
El mayor peligro para Jerusalén era Babilonia. Al final, Nabucodonosor llegó y destruyó la ciudad santa, incluido su templo, y se llevó sus riquezas, enviando a la gente al exilio durante 70 años. Dios permitió que esto sucediera porque la gente había convertido a Jerusalén en una ciudad común, ya no especial. La entidad maligna de Babilonia se presenta cuando un ángel invita a Juan a presenciar el juicio de esta mujer malvada. En Apocalipsis 17, 1-2, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y me habló diciendo: «Ven aquí, te mostraré el juicio de la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra han cometido actos de inmoralidad sexual, y los que habitan en la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad». La triste verdad es que no le irá bien a Babilonia. Ya hemos leído aquí sobre un juicio de Dios. Esto no es algo trivial, ya que siempre ha sido una gran calamidad para cualquiera, y mucho más para una ciudad, caer bajo el juicio de Dios. El destino de Babilonia terminará de la misma manera que el de Babel. El gran logro del hombre recibirá su debido juicio. El nombre Babilonia es fundamental en la Biblia, ya que representa la infidelidad religiosa y la corrupción. Babilonia simboliza una religión falsa que aleja a las personas de la adoración correcta a Dios, evidenciando la traición espiritual y el deterioro moral. Esto se refleja en el libro de Apocalipsis, donde Babilonia es descrita como una mujer misteriosa que mantiene relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, lo que destaca el declive moral y la corrupción de las sociedades atrapadas en religiones falsas. En Apocalipsis 17, 3-6 se dice: «Y el ángel me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la suciedad de su inmoralidad sexual. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, madre de las prostitutas, de las religiones falsas, de las herejías y de las abominaciones de la tierra». Vi que la mujer estaba embriagada con la sangre de los santos, el pueblo de Dios, y con la sangre de los testigos de Jesús, que fueron martirizados. Al verla, me quedé asombrado. La prosperidad, el brillo y el lujo pueden hacernos sentir orgullosos y codiciosos, pero no pueden protegernos del castigo de Dios. La copa de oro representa las tentaciones y engaños utilizados por esta malvada Babilonia para obtener y mantener su poder y llevar a otros por sus caminos terribles son notorios. Este lugar es conocido por sus acciones horrendas, ya que enseña a las personas a adorar a dioses falsos y a cometer todo tipo de mal. Está lleno de la sangre de los seguidores de Jesús y de mártires, y ella se embriagó con ello, disfrutándolo tanto que nunca se sintió satisfecha. Es impactante pensar en cuánta sangre cristiana ha sido derramada por aquellos que se autodenominan cristianos. Al observar estas profecías, vemos que estos terribles eventos demuestran la verdad del Evangelio. Debemos tener cuidado de no dejarnos engañar por religiones llamativas, lucrativas o de moda. En su lugar, evitemos los secretos del mal y enfoquémonos en entender el verdadero significado de la piedad. Al hacerlo, podemos aprender humildad y gratitud del ejemplo de Cristo. Cuanto más intentamos ser como Él, menos probable será que caigamos en las trampas de falsos maestros. Y Él gritó con voz poderosa: ha caído Babilonia la Grande. Se ha convertido en morada de demonios, en prisión de todo espíritu inmundo y en cárcel de toda ave inmunda y abominable. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes y líderes políticos de la tierra han cometido inmoralidad con ella,
y los comerciantes de la tierra se han enriquecido por la riqueza y el poder económico de su lujuria sensual. Así como ella ha retribuido a otros, devuélvanle el doble de su tormento, de acuerdo con lo que ha hecho. La copa de pecado y sufrimiento que ella ha mezclado representa una porción doble de justicia perfecta. En la medida en que se glorificó a sí misma y se entregó a la sensualidad, disfrutando de una vida lujosa, en esa misma medida será impuesta sobre ella el tormento, la angustia, el luto y el dolor. En su corazón se jacta: estoy sentada como reina en mi trono, no soy viuda, y nunca conoceré el luto ni experimentaré el dolor. Por esta razón, en un solo día vendrán sobre ella plagas, aflicciones y calamidades, peste, luto y hambre, y será consumida por el fuego, pues fuerte y poderoso es el Señor Dios que la juzga. Apocalipsis 18:6-8. Dios ya ha decidido que la mística Babilonia caerá y será destruida. Un ángel desciende del cielo, y este ángel podría ser el mismo Jesús. Viene a vencer a sus enemigos y compartir su evangelio con todas las naciones. La maldad de Babilonia era muy grande. Se había apartado del verdadero Dios, levantó ídolos falsos y llevó a muchas personas al error espiritual. Babilonia utilizó su riqueza y lujo para mantener a la gente interesada y atrapada. Este comercio espiritual, que muchos utilizan para enriquecerse a través de caminos pecaminosos, es un gran problema. Hay una clara advertencia para quienes esperan la misericordia de Dios. No solo deben abandonar Babilonia, sino también ayudar en su destrucción. Aún hay algunas personas en Babilonia, pero serán llamadas a salir. Aquellos que se unan a los pecados de Babilonia enfrentarán su castigo, y los reyes y líderes políticos de la tierra que cometieron inmoralidades y vivieron lujosamente con ella, llorarán y se golpearán el pecho en señal de luto al ver el humo de su incendio, manteniéndose a la distancia, aterrorizados por su tormento, diciendo: «Ay, ay, la gran ciudad, la poderosa Babilonia, en una sola hora ha llegado tu juicio». Los mercaderes de la tierra llorarán y lamentarán por ella porque ya nadie compra sus mercancías. Carros de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de madera aromática, artículos de marfil y de maderas muy costosas, bronce, hierro, mármol, canela, especias, incienso, perfumes, mirra, vino, aceite de oliva, harina fina, trigo, ganado y ovejas, carros de caballos, carruajes, esclavos y vidas humanas. Los frutos maduros y las delicias del deseo de tu alma se han ido de ti, y todas las cosas que eran lujosas y extravagantes se han perdido para siempre, nunca más serán encontradas. Los mercaderes que manejaban estos artículos, quienes se enriquecieron gracias a su negocio con ella, se mantendrán a la distancia, aterrados por su tormento, llorando y lamentándose en voz alta diciendo: «Ay, ay, por la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora toda su vasta riqueza ha sido destruida». Todos los capitanes de barco, navegantes, pasajeros y marineros, así como aquellos que se ganan la vida en el mar, se mantuvieron a la distancia y exclamaron al ver el humo de su incendio, diciendo: «¿Qué se le puede comparar a la gran ciudad?». Se echaron polvo sobre sus cabezas y clamaron, llorando y lamentándose: «Ay, ay, la gran ciudad de donde todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron gracias a su gran riqueza, porque en una sola hora ha sido destruida». Las personas que lloraban por Babilonia habían disfrutado de sus placeres y ganado dinero con su comercio. Habían alabado a los reyes del mundo, llevándolos a la idolatría, lo que permitió que esos reyes oprimieran a sus pueblos mientras seguían a Babilonia. Los mercaderes que vendían sus lujos perdonaron sus pecados y le dieron honores. Los amigos de Babilonia se unieron a sus caminos pecaminosos, y los profetas no querían enfrentar sus problemas. El espíritu del anticristo se centra en las cosas mundanas,
y la tristeza proviene únicamente de perder esas comodidades. La gente no llora por la ira de Dios, sino por sus lujosos perdidos. La riqueza y el esplendor de los impíos no les ayudarán y solo agravarán su castigo. Aquí se enfatiza cómo no solo las personas esclavizadas, sino también las almas son tratadas como mercancías, lo que lleva a la pérdida de millones de almas. Los comerciantes adinerados deben entender que obtener las riquezas ocultas de Cristo es mucho mejor. De lo contrario, podrían acabar tristes, ya que su riqueza eventualmente desaparecerá y todo lo que desean se perderá al morir. Sus riquezas no les ayudarán. Se enfrentarán no solo a un ataúd y a la descomposición, sino también a un fuego inextinguible. Lo que trae alegría a los siervos de Dios en la tierra, también alegra a los ángeles en el cielo. Los apóstoles se regocijarán por la caída de Babilonia, que fue resultado de la justicia de Dios y una ruina final. Este enemigo nunca los molestará de nuevo, como una señal que se les ha asegurado. Aprendamos de los errores que llevaron a otros a la destrucción y enfoquémonos en las cosas celestiales. Considerando la naturaleza cambiante de las cosas terrenales, ¿es realmente Estados Unidos Babilonia? Los ángeles celebrarán la caída de esta nación que alguna vez fue grande. Las características de Babilonia coinciden verdaderamente con las de América. Sea que Estados Unidos sea como Babilonia o no, será una de las naciones antiguas que Dios juzgará. Isaías 34:2-3. Porque el Señor está enojado contra todas las naciones, y su ira se dirige contra todos sus ejércitos. Los ha entregado a la muerte, y sus cadáveres serán arrojados, y el hedor de sus cuerpos se elevará, y los montes fluirán con su sangre. Estados Unidos será una de las naciones que vendrán a Sión para adorar al verdadero Rey. Isaías 2:2. Y acontecerá que en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, y será exaltado sobre las colinas, y todas las naciones fluirán hacia él. Babilonia la Grande se presenta como el jugador más importante del mundo en los tiempos finales, lo cual es evidente por la cantidad de veces que se menciona en este libro profético. Por eso, debería ser claro para cualquiera que viva en los últimos días saber quién es Babilonia la Grande. Sin embargo, en este momento, las personas que creen en diferentes teorías sobre el fin de los tiempos están divididas en su comprensión de estos capítulos. La unidad entre los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis es fundamental. Analicemos juntos los capítulos 17 y 18. Estos capítulos hablan sobre lo mismo, que es un poder político. En Apocalipsis 17:18 se dice claramente que la prostituta es la gran ciudad mencionada en Apocalipsis 18. Esta ciudad no se trata solo de religión, es un poder político. Babilonia la Grande es como una superpotencia que controla la política, el dinero y la cultura en los tiempos finales. Entonces, ¿qué país crees que hoy en día controla más la política, el dinero y la cultura? Puede ser obvio porque muchos ven a Occidente como Babilonia, aunque algunas personas también creen que Babilonia existe en otros lugares, como en Oriente Medio. Un vistazo a Apocalipsis 17:1 hasta 19:4 nos dice que Babilonia la Grande es el mayor poder del mundo durante los tiempos finales. Aquí está lo que aprendemos de esta parte del libro de Apocalipsis. Primero, Babilonia la Grande tiene la economía más grande de cualquier lugar del mundo. Es donde se encuentra la mayor cantidad de dinero. Babilonia la Grande crea y controla la riqueza global en los tiempos finales. En segundo lugar, Babilonia la Grande influye en la cultura mundial de una manera que va en contra de los valores cristianos. En tercer lugar, se piensa que Babilonia la Grande tendrá el mayor poder político de cualquier grupo en los tiempos finales. Cuarto, se considera que Babilonia la Grande tiene la militar más fuerte en esos tiempos. Estas cosas solo pueden ocurrir una vez,
Y Estados Unidos está haciendo todo esto en la actualidad. Ningún otro país en la historia ha controlado tantos otros países de esta manera. Estados Unidos se encuentra en una posición única, ya que tiene más fuentes de poder que cualquier otra nación del mundo. En el libro de Apocalipsis, Babilonia la Grande se presenta como la fuerza más poderosa en los tiempos finales, tan potente que influye en la cultura y la economía global. Este tipo de poder solo se ha visto una vez en la historia y está claro que Estados Unidos posee esta influencia. Aunque algunas partes de la profecía aún deben cumplirse, especialmente aquellas que hablan de Babilonia la Grande tratando de matar cristianos en todo el mundo, hay suficientes detalles que coinciden para estar seguros de que el resto también sucederá. Pero ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:1. La palabra peligrosos sugiere la idea de problemas, dificultades y situaciones estresantes. Este tipo de atmósfera caracterizará los días finales. La palabra peligrosos se usaba en griego clásico tanto para referirse a animales salvajes peligrosos como al mar embravecido. Lo que se describirá no son los tiempos, sino las terribles personas en esos tiempos. Debemos notar cuál es la dureza o el peligro de esta época, según la perspectiva de Pablo. No es la guerra, ni la hambruna, ni las enfermedades, ni ninguna de las otras calamidades que afectan al cuerpo, sino las formas malvadas y depravadas de los hombres. Los últimos días es un término amplio en el Nuevo Testamento, tan amplio que se podría argumentar que comenzaron con el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. Aunque algunos piensan que prestar atención a los últimos días o a la profecía bíblica es frívolo, debemos ser capaces de discernir cuándo son esos últimos días, o al menos cuándo las situaciones del mundo se asemejan a lo que la Biblia describe que serían en esos últimos días. En Mateo 16, 1-4, Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo por no entender o negarse a comprender la importancia de su época. Hipócritas, saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir los signos de los tiempos. Mateo 16:3. Es posible que Jesús diera la misma reprensión a algunos cristianos hoy en día, que no son conscientes de los últimos días y del regreso de Jesucristo. Pablo da una descripción de la condición humana en los últimos días. Porque habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, brutales, aborrecedores de lo bueno, traidores, obstinados, orgullosos, amantes de los placeres más que amantes de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, negando su poder. De tales personas, apártate. Los hombres serán amantes de sí mismos, lo cual es típico de nuestra época actual, donde las personas están motivadas por el amor propio. No es casualidad que esta sea la primera de estas características, ya que una vida centrada en el amor a uno mismo es el pecado primordial del que fluyen todos los demás. Cuando un hombre convierte su propia voluntad en el centro de su vida, se destruyen tanto las relaciones divinas como las humanas, y se vuelve imposible obedecer a Dios y mostrar caridad hacia los demás. Ser amantes de sí mismos encabeza la lista porque es la esencia de todo pecado y la fuente de todas las demás características. El término se refiere literalmente a quienes aman a sí mismos, indicando que el centro de gravedad del hombre natural es el mismo, en lugar de Dios. Los hombres serán amantes del dinero. El amor al dinero no es algo nuevo, pero hoy las personas tienen la capacidad de perseguirlo como nunca antes. Los hombres serán jactanciosos, soberbios y blasfemos. La jactancia, el orgullo y la blasfemia no son nuevos, pero parecen ser más comunes que nunca. Cada uno actúa como si fuera la persona más importante, diciendo que los demás no importan
y que Dios tampoco importa. Lo único que importa soy yo. Hoy, la jactancia, el orgullo y la blasfemia se encuentran por todas partes, especialmente entre los ídolos de nuestra cultura. Muchas personas se enriquecen a través de la jactancia calculada, el orgullo y la blasfemia. Los hombres serán ingratos, impíos, sin amor y sin perdón. Estos rasgos han caracterizado a la humanidad, en diferentes grados desde Adán. Según Pablo, estas cosas serán especialmente prevalentes en los últimos días. Sin amor se traduce como sin afecto natural en la KJV, lo que significa literalmente sin amor familiar. Según Pablo, los tiempos finales estarán marcados por un creciente desdén por el amor y la obligación familiares normales. Otra característica es que los hombres serán calumniadores. Siempre ha habido personas que dicen mentiras hirientes sobre los demás. Los hombres carecerán de autocontrol. La falta de autocontrol se puede observar en casi todo hoy en día. Lujuria, pastillas, alcohol, comida, trabajo. Lo que hacemos, a menudo lo hacemos sin control. Los hombres serán brutales. La crueldad y la brutalidad no son algo nuevo en el mundo. Sin embargo, Pablo escribió, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que los días finales estarán marcados por una brutalidad particular. Los hombres serán traidores, obstinados y amantes del placer en lugar de amantes de Dios. Estas características giran en torno a un mismo tema: el egoísmo. Los hombres son traidores por causa de sí mismos, son tercos por causa de sí mismos, son arrogantes por causa de sí mismos, y son amantes del placer en lugar de amantes de Dios, por el mismo motivo. No estamos obligados a elegir entre el placer y Dios. Servir a Dios es la mayor alegría, según el Salmo 16, 11. A tu derecha hay placeres para siempre. Sin embargo, debemos elegir entre el amor al placer y el amor a Dios. Muchos placeres provendrán de vivir para Dios, pero solo si amas a Dios primero y te niegas a amar los placeres mismos, manteniendo una forma de la piedad, pero negando su poder. En nuestro mundo obsesionado con uno mismo, las personas se sienten libres de practicar una religión a la carta, eligiendo y seleccionando lo que desean. Se sienten libres de ser muy espirituales, pero no se sienten obligadas a ser bíblicas. El poder de la piedad que los hombres despreciarán en los últimos días es el poder que debería guiar nuestras vidas, un poder en el sentido de autoridad legítima, y muchos hoy rechazan que Dios tenga el poder de decirles qué hacer a través de su palabra. Debemos apartarnos de tales personas. El mandato de evitar a quienes exhiben las características enumeradas en esta lista es especialmente difícil en nuestra época actual. Las personas que hacen estas cosas no solo son comunes hoy en día, sino que a menudo son considerados héroes culturales. Los cristianos tienen una responsabilidad sencilla: apartarse no solo de estas actitudes, sino también de quienes las practican. Muchos prestan poca atención a la compañía que mantienen, pero si pasamos tiempo con individuos así, ya sea de forma personal o permitiendo que nos entretengan, nos influirán. Como Pablo señaló en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sin embargo, tú conoces bien mi enseñanza, mi forma de vivir, mi propósito, fe, paciencia, amor, resistencia, persecuciones y sufrimientos. Los tipos de cosas que me sucedieron en Antioquía, Iconio y Listra, las persecuciones que soporté. Sin embargo, el Señor me rescató de todas ellas. De hecho, todos los que quieren vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 Timoteo 3:1-12. Describió el tipo de personas que amenazarán la tierra en los últimos días y con las que Timoteo debe lidiar en su propia época. Pablo no solo enseñó a Timoteo estas cosas de manera académica. Timoteo aprendió al seguir de cerca el ejemplo de Pablo. El mejor tipo de cristianismo no solo se enseña, sino que también se capta al verlo en otros.
Timoteo se inspiró en el estilo de vida de Pablo. Había una forma particular en que Pablo vivía, y Timoteo estaba lo suficientemente cerca de él para aprender y seguir su ejemplo. Timoteo entendió el propósito de Pablo. La vida de Pablo tenía un objetivo. Él se dirigía hacia algún lugar, y ese propósito había sido establecido por Dios. Timoteo vio esto en Pablo, lo asimiló, y quiso vivir su vida de esa manera. Timoteo absorbió la fe, la paciencia y el amor de Pablo. Podías ver en Pablo que poseía una fe que no todos tenían, y Timoteo deseaba capturarla. Pablo era paciente con las pequeñas molestias de las personas y de la vida de una manera especial, y tenía un amor que lo hacía destacar. Podríamos pensar que alguien que vive su vida de acuerdo con la doctrina correcta, con el propósito, la fe, la paciencia y el amor adecuados, es amado y aceptado por todos, pero no es así. De hecho, las personas que siguen cuidadosamente este estilo de vida enfrentarán algún nivel de persecución. Sí, todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús enfrentarán persecución. Los cristianos están siendo perseguidos en todo el mundo hoy en día, y podemos enfrentar la presión social. Persecución hoy en día, los cristianos son perseguidos por la misma razón que Jesús. Juan 3:19. Este es el juicio que causa la acusación, la prueba por la cual las personas son juzgadas, la base para la sentencia. La luz ha venido al mundo, pero las personas amaron más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Pablo recordó a Timoteo las instancias específicas de persecución que enfrentó en Antioquía, donde fue expulsado de la ciudad por predicar el Evangelio. Hechos 13:50. Pero los judíos incitaron a las mujeres piadosas de renombre y a los principales hombres de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, expulsándolos de su región. En Iconio, Pablo estuvo a punto de ser ejecutado por apedreamiento, y cuando hubo un intento por parte de los gentiles y los judíos, junto con sus gobernantes, de maltratarlos y apedrearlos, en Listra, donde realmente lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Hechos 14:19. Pero vinieron judíos de Antioquía e Iconio, y al haber convencido a las multitudes, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y de todos ellos, el Señor me libró. Pablo recordó esto mientras estaba sentado en prisión esperando su ejecución. Sabía que Dios podría liberarlo nuevamente, o que quizás no. Pablo se mostraba tranquilo, dejando todo en manos del Señor. La persecución no detendría a Pablo de seguir a Jesucristo con todo su corazón. Los cristianos no deben ser detenidos por la persecución. Hoy en día, puede que no enfrentemos mucha persecución violenta o económica en nuestra cultura, pero los cristianos sufren una gran cantidad de persecución social. 1 Pedro 4:4 describe la mentalidad de muchos de aquellos que oprimen socialmente a los cristianos. Para ser verdaderos seguidores de Jesucristo, debemos estar dispuestos a ser vistos como extraños por los demás, ser rechazados por algunos por causa de Jesucristo, y ser considerados marginados ante los ojos de ciertas personas. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que el contenido de hoy haya sido enriquecedor y te haya brindado nuevas perspectivas sobre la perseverancia en la fe a pesar de la persecución. Nos encantaría saber qué aprendiste, así que deja tu comentario aquí abajo. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador. Hasta la próxima.